Muy buenas noches para todos, que el Señor los pueda bendecir en esta noche. Vamos a continuar un poco con nuestro estudio. En la semana anterior nosotros estuvimos analizando una pregunta que era ¿por qué murió Cristo? ¿Verdad? Y analizando por qué era necesario, para qué, ¿verdad? ¿Cuál era la función de esa muerte en la cruz? Y hoy vamos a hablar acerca de la expiación sustitutiva, que es también similar a ese tema que analiza lo mismo, ¿verdad? La muerte de Jesús en la cruz. Nosotros estamos acostumbrados a que la muerte de la cruz se nos diga solamente en la escuela dominical. Pintamos lo que es la cruz, aprendemos Juan 3:16, ¿verdad?, de memoria, pero no lo dimensionamos como deberíamos dimensionar, ¿verdad? Muchas veces no lo pensamos o solamente nos limitamos a un conocimiento de que la muerte de Jesús es algo físico, ¿verdad? No vemos lo que pasa en el ámbito espiritual también, ¿verdad? Que es mucho más, tiene mucho más peso, es mucho más profundo, ¿verdad? Y se necesita de una revelación especial para que nosotros podamos comprender un poquito de lo que es la muerte de Jesús en la cruz. No sé si alguna vez han escuchado la palabra expiación sustitutiva, ¿verdad? Y para comenzar entonces yo busqué en el diccionario el significado de estas palabras. Sustituto, ¿verdad?, que es la segunda palabra, ¿verdad?, del título, dice que sustituye o puede sustituir otra cosa por presentar las mismas cualidades. Entonces, para que alguien pueda ser sustituto de algo, tiene que presentar las mismas o más cualidades de eso, ¿verdad? No puede ser menos. Expiación, ¿verdad? Expiar es sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa y purificar una cosa profanada. Entonces, expiar es sacar la culpa, ¿verdad? Es purificar. Y eso es lo que nosotros vamos a estar analizando. Para comenzar entonces vamos a leer lo que nos trae el material. Dice, estudié en un seminario más bien liberal. En mi clase de homilética, que es donde se enseña a predicar, el profesor era más bien un instructor de voz y no un teólogo. Así que al evaluar el sermón de cada alumno, sus comentarios tenían que ver con la organización y la manera de presentar el sermón, pero no hacía críticas al contenido teológico. Sin embargo, un día un estudiante dio un mensaje que a mí me pareció muy inspirador sobre la idea de la satisfacción sustitutiva, y cuando terminó el profesor de homilética, estaba fuera de sí en su enojo. Le dijo al estudiante, ¿cómo te atreves a predicar en este tiempo la teoría de la satisfacción sustitutiva? Levanté la mano y pregunté, disculpe, pero ¿qué tiene en especial este tiempo para que la doctrina bíblica clásica de la expiación pronto ya sea obsoleta? Al principio entonces nos dice que en la clase de homilética el profesor le dice cómo tiene que decir la graduación de la voz, cómo tiene que enseñar, ¿verdad? El profesor le da esas instrucciones. Y eso me lleva a pensar en muchos de los predicadores hoy en día, ¿verdad? La mayoría no va con conocimiento bíblico o con una revelación especial o con la idea de poder entregarle una palabra para alimentar el espíritu de las personas que están enfrente de él, ¿verdad? La mayoría van para que ellos puedan verse súper predicadores o súper oradores, ¿verdad? Con palabras elocuentes, quizás, ¿verdad?, gritando en algunas partes de sus prédicas, ¿verdad?, para que ellos puedan ser exaltados, pero quitan mucho de la esencia mismo del Evangelio a sus predicaciones, ¿verdad? Y entonces lo que suele suceder es la reacción de este profesor. ¿Por qué entonces a la gente hoy en día le choca demasiado que se hable de doctrinas que son mucho más profundas, digámosle? A la gente le choca. La mayoría de la gente, si es que pudiesen ellos definir, si vamos por la calle, hacemos una entrevista y preguntamos a cada gente que pasa, ¿qué opinas de Jesús? ¿O qué es Dios para vos? La mayoría va a ver, bueno, Jesús es un gran personaje histórico, todos conocen de Jesús, pero la mayoría el concepto que tiene Jesús es, no sé, es un maestro moralmente bueno, ¿verdad? Es un psicólogo, para algunos es, no sé, alguien que le cumple sus sueños, sus deseos, ¿verdad? Pero no ven a Jesús como nosotros vemos en las Escrituras, ¿verdad?, que confrontaba la hipocresía, a un Jesús que no tenía miedo de decir lo que estaba mal, ¿verdad?, que confrontaba una falsa religión de esa época. Hoy en día entonces la gente solo pide enfocar a Jesús como alguien permisivo y amoroso que no juzga,
y pasan por alto todo lo que está escrito en la Biblia acerca de Él. Crearon entonces un Jesús en su mente, ¿verdad?, de acuerdo a sus necesidades. Bueno, yo necesito un Jesús que me pueda apapachar, que me pueda decir a Shinyara Anga, que me pueda, no sé, que no me cure las heridas, pero que me diga, bueno, está bien esas heridas ahí, ¿verdad? Entonces que quizás pueda cubrir un poquito mi culpa, ¿verdad? Lo que mi mente me está acusando, ¿verdad? Pero no buscan ellos el Jesús de la Biblia. Ellos crearon otro Jesús distinto. Y hoy en día, al menos, este libro fue creado, o sea que fue escrito ya hace varios tiempos, ¿verdad?, atrás. Pero hoy en día nosotros vemos que esto que sucedió en el principio del relato, lo que trata acá, ¿verdad?, es mucho más grave, digámosle, en este tiempo. Los jóvenes hoy en día, los cristianos, la mayoría que están comenzando en la fe cristiana, ellos relativizan todo. Nosotros eso ya estudiamos en capítulos anteriores, todo es relativo. Si esa verdad a vos te funciona, está bien. Entonces cada quien tiene su verdad. Pero nosotros, según la Escritura, vemos que la verdad no es una idea, no es un pensamiento, no es algo que nosotros podamos sacar de cada punto de vista y crear una verdad, ¿verdad? No. La verdad es una persona y se llama Jesús, ¿verdad? Y Él es verdad, no podemos nosotros separar la verdad en muchos, ¿verdad? Entonces, para continuar un poco, esa es la idea que cada persona, ¿verdad?, que no es creyente y también dentro del cristianismo mismo cree, ¿verdad?, acerca de Dios. En el otro párrafo dice, este es un ejemplo de la gran resistencia que abunda contra la visión clásica de la expiación. Muchos creen que es simplemente barbárico y precientífico afirmar que un sustituto tenía que derramar su sangre para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Sin embargo, la idea de sustitución está tan enraizada en el concepto bíblico de la redención que si la eliminamos en nuestra teología y cristología sería equivalente a descartar las escrituras por completo. Entonces nosotros no podemos sacar esta doctrina y siempre tiene que ser predicada en las iglesias también, ¿verdad? Pero nosotros esto vemos, las personas que conocen a profundidad esta doctrina son aquellos que se han puesto a investigar ellos solos, porque en los púlpitos no se predica, ¿verdad?, hoy en día. Entonces eso es una falta grave también, porque eso es el caracú, como se dice, ¿verdad?, de todo lo que es el cristianismo. Dice, en cierta ocasión, Karl Barth dijo que en su opinión la palabra más importante del griego del Nuevo Testamento es uper, que significa en lugar de. Entre los últimos que se le dan el nombre a Jesús en el Nuevo Testamento está el postrer Adán o el segundo Adán, que significa que Cristo llegó a ser nuestro representante de una manera análoga a Adán, que fue nuestro primer representante. En la caída de un hombre, Adán, entró al mundo la ruina y la muerte, y por medio de la obediencia de otro hombre vinieron la redención y la vida eterna. Jesús fue el Adán triunfante, que logró hacer en lugar de su pueblo lo que el primer Adán no pudo hacer. Entonces vemos que por la caída de Adán, ¿verdad?, el pecado que entró a partir de Génesis, todos nosotros estamos en pecado, estamos bajo maldición y bajo condenación. Entonces otro hombre que vendría a ser como un representante o digámosle algo similar a lo que era el Adán primero, entonces tenía que venir a arreglar las cosas que este primero hizo mal, ¿verdad?, el segundo Adán. Y eso nos lo vemos en 1 Corintios 15, 21 y 22, nos habla acerca de eso. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vemos ahí que la muerte entonces espiritual y tanto física entra entonces a partir de Adán. Y gracias a que Jesús vino, vivió la vida perfecta que cada uno de nosotros, ¿verdad?, como seres humanos no podíamos vivir, entonces Él arregla las cosas y crea otra vez entonces un vínculo o un camino para que nosotros podamos llegar al Padre.
En el capítulo anterior acerca de por qué murió Cristo, nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos nosotros cumplir los estándares de Dios, los estándares de pureza, los estándares de santificación que Él nos pedía, ¿verdad? Y si nosotros podemos entonces medir esos estándares, tenemos entonces en lo que Él nos pide en la Escritura en Éxodo, ¿verdad? En las leyes que Él da en el monte Sinaí. Y si nosotros nos ponemos a mirar ahí, se trata más de lo que nosotros tenemos que ser, no de lo que nosotros tenemos que hacer. Nos pide que nosotros amemos, que nosotros no matemos, que nosotros no codiciemos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ser como persona. No es una lista de supermercado que uno, bueno, ya tengo este, ya tengo aquello, y uno va tachando lo que ya hizo, ¿verdad? No es una lista de supermercado, es lo que nosotros teníamos que ser, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de que si vamos a medir nuestra vida por el parámetro entonces de las leyes, no podemos cumplir ni una sola, ¿verdad? No podemos ser justificados por la ley, pero sí por la vida perfecta que Cristo vivió, que Él murió en la cruz y que volvió a resucitar. Ahí nosotros tenemos un vínculo entonces y Él toma nuestro lugar. Quitar el pecado es otro título también que aparece en el material. Dice, en el Antiguo Testamento vemos el concepto de la expiación en Israel llevado a cabo por medio de un complejo sistema de sacrificios. En el día de la expiación, una vez al año, estaban involucrados varios animales, como lo detalla Levítico 16. Después de un sumo sacerdote sacrificaba un toro para expiar sus propios pecados, se traía 2 chivos y se echaba suerte sobre ellos. Los procedimientos con uno de los chivos nos dan el concepto de chivo expiatorio. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo, simbolizando así la transferencia o imputación de los pecados del pueblo al chivo. Luego el chivo era liberado al desierto fuera de la presencia de la bendición de Dios. Llevaba los pecados del pueblo y los alejaba hacia el desierto. Pero eso era solo una parte de la expiación, la otra parte era el sacrificio del segundo chivo. La sangre del segundo chivo o macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. El propiciatorio era llamado cubierta de la expiación porque la sangre rociada ahí indicaba el medio por el cual eran expiados los pecados del pueblo y el pueblo era reconciliado con Dios. Vemos ahí entonces de que la sombra entonces de lo que sería el sacrificio de Jesús en la cruz se representa entonces en el antiguo pacto que hizo Dios entonces con el pueblo de Israel. Era un sistema de sacrificios que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Como una representación de lo que sería luego. No era algo que funcionara, ¿verdad? La sangre de los animales no podían cubrir los pecados, pero sí podían recordarle a ellos que ellos estaban en falta con Dios, ¿verdad? Que ellos estaban condenados, que ellos tenían una culpa, ¿verdad? Que ellos no podían cubrir por sí solos. Entonces, con todo este sistema de sacrificios, era una representación de lo que sería después. Y eso vemos entonces en lo siguiente que nos aparece acá. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría dejado de ser ofrecidos, porque los que se ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso entonces es lo que en el Nuevo Testamento ya nos recuerda entonces que estos animales sustitutos que se usaban en el día de la expiación era solo sombra de la realidad que iba a venir luego. Y en Hebreos 10, 1 al 4 entonces encontramos esta palabra. En Hebreos entonces nos dice que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra de lo que representaría la cruz de Jesús, ¿verdad? Todo lo que Él representaría. Y vemos ahí que no era el cumplimiento en sí, ¿verdad? Tipo, en un sacrificio ya se borra todos los pecados. Cada año ellos tenían que hacer el mismo sacrificio recordando los mismos pecados, ¿verdad?
Continuamos diciendo acá en el material, el valor de estos sacrificios expiatorios en el Antiguo Testamento estaba en la manera en que se dramatizaba la expiación auténtica que habría de venir. En otras palabras, la gente era justificada por creer en la promesa de Dios, por ver estos ritos como sombras de una realidad futura. Recibirían la expiación real solo por medio de Cristo. En la ceremonia del Antiguo Testamento, el concepto de sustitución era central. Dice mi amigo John West, un evangelista anglicano, predicó en una ocasión acerca de la cruz de Cristo y formuló esta pregunta: si al venir Jesús a este mundo solo hubiera rascado la punta de su dedo en un clavo para que se derramara solo un par de gotas de su sangre, ¿habría sido suficiente para redimirnos? Si somos salvos por la sangre de Cristo, ¿no sería esto suficiente? West estaba subrayando el punto de que no es la sangre de Cristo en sí lo que nos salva. Para los israelitas, el derramamiento de sangre significaba la dávida de la vida, porque originalmente el castigo del pecado fue la muerte. Lo que se requería como pago de la transgresión contra Dios era la vida del transgresor. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel: ustedes han cometido ofensas capitales contra mí, y la ley requiere que ustedes mueran. Pero en lugar de la muerte de ustedes, aceptaré la muerte de un sustituto, simbolizada por la muerte de los animales. Entonces, todo ese sistema de sacrificios que ellos estaban haciendo, las personas de esa época no es que ellos no eran salvas porque su sacrificio no funcionaba. Ellos hacían esos sacrificios, pero con miras en el futuro, que iba a haber un sustituto o un redentor futuro, ¿verdad? Y ellos, al tener la vista, entonces en ese sacrificio futuro ellos eran salvos. En Primera de Pedro 3:8 encontramos también 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Juan 3:16 también nos dice, ¿verdad? Es un versículo muy conocido. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros ahí en esos versículos del Nuevo Testamento encontramos mucha evidencia, ¿verdad?, de que el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. La gente de esa época, no porque no ocurrió la cruz, todavía no eran salvas. Ellos tenían que tener la mente, entonces la mirada puesta en un sacrificio futuro. Y lo que ellos estaban haciendo entonces cada año era recordando su pecado, ¿verdad? Cada año pidiendo entonces a Dios, digámosle, misericordia por sus pecados. Dice: expiación y propiciación es otro título, el tercer punto. La Biblia habla de dos aspectos distintos de esta acción sustitutiva: expiación y propiciación. La expiación es el prefijo ex, que significa a partir de o afuera de. Es la remoción de la culpa. Esa es la dimensión horizontal. Este aspecto se ilustra en el drama del chivo expiatorio. El pecado del pueblo era transferido al chivo y luego éste llevaba los pecados al desierto, lejos de la presencia de Dios. El salmista utilizó el lenguaje de expiación: tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo dejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces ahí entramos con el primer vocabulario entonces que encontramos acá, que es la expiación, que es afuera de, es la parte horizontal. Entonces, todos nuestros pecados son entonces quitados, son borrados, nuestras culpas entonces ya son limpiados y Dios no tiene memoria de ellas. Y utiliza entonces un versículo de Salmos para hacer referencia a eso. Entonces nosotros, cuando somos perdonados a través del sacrificio de Jesús y recibimos entonces nosotros justificación por la muerte de Jesús, entonces nuestros pecados también son borrados, ¿verdad? Y nos vestimos de vestiduras nuevas, con una vestidura de justicia, ¿verdad? Muchas de las personas que vienen a las iglesias o tienen este concepto, ¿verdad?, dentro de las iglesias mismas dicen: Jesús me acepta así como yo soy, o Dios me acepta como soy, ¿verdad? Dios te ama así como sos, ¿verdad? Siempre tienen ese concepto, como si ellos se estuvieran aferrando a sus debilidades, a sus pecados, a sus vicios, como si se aferraran a eso.
Está bien el resto, si Dios me ama, yo puedo tener conmigo toda esa sociedad, ¿verdad? Conmigo. Pero algunos dicen, si Dios me ama, Dios me tiene que aceptar como soy, ¿verdad? Pero quiero que se imaginen la siguiente situación. Supongamos que alguien siente misericordia por uno de los vagabundos que nosotros tenemos acá por las calles y decide recogerle en su casa. Si una persona hace ese tipo de obra de caridad por una persona, ¿acaso no le va a dar ropa limpia? ¿No le va a dar quizás plata para que se vaya a la peluquería, se corte un poco el pelo, se rasure la barba? Le va a dar algo mejor, ¿verdad?, de lo que tenía. Y eso mismo sucede con nosotros. Si nosotros venimos a la cruz de Cristo y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, y aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, Él no nos puede dejar en la misma condición. Tiene que sacar lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Tiene que sacar nuestros vicios, nuestras culpas, tiene que sacar nuestro pecado, ¿verdad? No nos puede dejar, no porque nos ama nos deja así, porque nos ama nos tiene que sacar todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En capítulos anteriores, para entender un poquito más este concepto, ¿verdad? En capítulos anteriores nosotros vemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos también reflejar atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Como su amor, su justicia, su bondad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar a las personas que nos rodean. Y si nosotros llegamos recién a la cruz de Jesús, nosotros no reflejamos los atributos de Dios, no reflejamos su imagen, ¿verdad? Entonces Dios nos tiene que capacitar y nos tiene que pulir nuestro carácter para que nosotros podamos ser su imagen y semejanza, o sea que reflejar esos atributos comunicables a las personas que nos rodean. Un predicador muy conocido dice que la iglesia tendría que ser el lugar donde las personas son los más amorosos, los más solidarios, los más pacientes, el lugar donde uno puede ir a refugiarse en realidad. Pero si nosotros analizamos todo eso, ¿vemos nosotros hoy en día en las iglesias eso? Vemos que no, pero no hay tanta diferencia entre el mundo y la iglesia en nuestra realidad, pero en la actualidad, y eso es triste, porque nosotros estamos llamados a poder reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces eso nosotros en la expiación de nuestros pecados, si nosotros somos entonces justificados por la sangre de Jesús, Él nos tiene que limpiar de todo lo que nosotros llevamos o traemos del mundo, ¿verdad? Y tiene que borrar nuestros pecados, ¿verdad? El siguiente párrafo dice, por supuesto que en realidad nuestros pecados no son transferidos a un chivo, sino a Cristo, quien como Cordero de Dios tomó nuestra culpa sobre sí mismo. Él se hizo portador del pecado y así cumplió la profecía relacionada con el siervo del Señor que se encuentra en Isaías 53. Podemos buscar también Isaías 53. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, toda la ira de Dios que tenía que recaer sobre nosotros, porque nosotros estábamos malditos, estábamos condenados, ¿verdad? Porque no podíamos cumplir la vida perfecta que la santidad y la perfección que Dios nos pide. Y Él estaba airado entonces con la humanidad. Y toda la ira que tenía que caer sobre nosotros cae sobre un sustituto, ¿verdad? Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestras culpas. Eso es lo que dice en Isaías 53. Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Dice, la propiciación involucra la dimensión vertical. Nosotros vimos que la expiación es entonces la dimensión horizontal y la propiciación es la dimensión vertical. En el acto de propiciación, la justa ira de Dios queda apaciguada y se satisface su justicia. La obligación moral que debemos por nuestros pecados ha sido pagada a Dios, quien así queda satisfecho, está plenamente satisfecho por el precio que ha sido pagado por nuestro sustituto. Si no tenemos sustituto, entonces no puede haber expiación ni propiciación, porque no somos capaces de satisfacer las demandas de la justicia de Dios,
Si fuéramos capaces, no habría necesidad de expiación, pero ya que no podemos pagar nuestra deuda moral, tenemos la necesidad absoluta de un sustituto. Entonces nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos sí o sí alguien que pueda revivirnos, ¿verdad? Así como Ezequiel en el valle de los huesos secos. Necesitamos entonces una palabra que nos pueda revivir. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos escoger desde ese punto, entonces no podíamos escoger nosotros si seguir a Dios o hacer mejor las cosas, porque nosotros tenemos la habilidad solamente de hacer el mal y necesitamos sí o sí entonces algo externo que nos pueda ayudar, un sustituto que pueda tomar entonces nuestro lugar. Dice, frecuentemente me encuentro en conversaciones con escépticos que preguntan sobre las verdades del cristianismo. Si contesto una pregunta a su satisfacción, siempre están listos para lanzar una más. Finalmente detengo este ciclo interminable y les pregunto, ¿qué hace usted con su culpa? Generalmente esta pregunta detiene la conversación porque no tienen respuesta aparte de alguna forma de negación. Es trágico escuchar que la gente diga que no tiene culpa. Todos somos culpables delante de Dios y necesitamos tanto la dimensión vertical como la horizontal y en ambas se involucra a un sustituto. Dice, los psicólogos tratan entonces de aplacar la culpa diciendo que es normal o que no se sientan culpables, ¿verdad? Tipo que traten de acallar esa voz. Otros encuentran alivio viendo que otros estén peores que ellos, ¿verdad? Y nosotros vemos entonces que la gente en realidad siente esa culpa, porque en la Escritura mismo nosotros encontramos evidencia de que nosotros en nuestro subconsciente, nosotros en nuestro interior sabemos que somos culpables, que le fallamos a Dios y que nosotros estamos bajo maldición. Eso nosotros tenemos en nuestra mente, nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Constantemente. ¿Y qué es lo que hacen entonces las personas que no conocen a Dios o que no aceptan su sacrificio en la cruz? ¿Qué es lo que hacen? Ellos segmentan, tipo por depresión, ansiedad, segmentan así por enfermedades, ¿verdad? Tipo trastorno de déficit de atención y cosas así, fragmentan las cosas, ¿verdad? No dicen que es pecado, ellos lo hacen ver como un trastorno o como una enfermedad, pero no dice que es culpa o que es pecado. Ese es un punto de vista entonces. Y el otro, muchas personas que se sienten culpables, muchas veces se sienten un poco más aliviados si ven a otros que hacen lo mismo, ¿verdad? Eso nos lo vemos en nuestro círculo de amistades normalmente. Alguien fuma, alguien toma, alguien va a fiestas, se droga. ¿Y qué es lo que hace? Enseguida le invita a la persona que está a su lado. Vos tenés que hacer, tenés que probar. Y al probar él no se siente tan mal, no se siente tan sucio. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen lo mismo a su alrededor. Entonces aplaca la culpa en ese sentido. Pero todos dicen, bueno, yo tengo mi forma de aplacar la culpa y Jesús no es el único camino. Entonces tratan de buscar ellos otros caminos también. Y vemos ahí que eso no es válido entonces para el tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal y todas las ideas que no sean bíblicas entonces no van a ser valederas para que nos puedan salvar de ese juicio, ¿verdad? El último punto dice estructura del pacto. La explicación bíblica de la expiación se encuentra en su estructura del pacto. Las estipulaciones del pacto que Dios estableció, sus mandamientos deben ser obedecidas. Los pactos tenían sanciones duales, recompensas por guardar la ley y castigos por violarla. El lenguaje que se usa en la Escritura para expresar estas sanciones duales es bendición y maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio Dios dijo a su pueblo: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Bendito serás el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Eso está entonces en Deuteronomio 28, 3 al 6. Y vemos entonces por este lado en contraste las maldiciones, dice: pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán.
Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. ¿Qué es lo que entonces está en el libro de la ley? El primer mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si analizamos este segundo mandamiento, ¿verdad? Nosotros vemos que es un mandamiento que acapara demasiado, tiene entonces un abarque muy grande, ¿verdad? Amar a otros como a nosotros mismos sería desear a la otra persona lo que a nosotros nos gustaría obtener, tratar bien a la persona, ¿verdad? Tipo, ayudarle. Es entonces demasiado amplio. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestras vidas, si nosotros nos ponemos a analizar nuestras vidas en estas leyes, ¿somos malditos o benditos? ¿Cómo podríamos entonces decir nuestras vidas? ¿Somos malditos o somos benditos? De acuerdo a los 10 mandamientos. Codiciamos, vemos ahí que, por ejemplo, no matarás. Como Jesús estaba explicando en uno de los evangelios, decía, entonces se te ha dicho que no hay que matar, ¿verdad? Pero yo digo, aquel que piense mal acerca de su prójimo ya está entonces cometiendo ese pecado en su corazón. Vemos ahí entonces que la esencia misma de nosotros tiene que ser entonces transformada y restaurada para que nosotros podamos cumplir las leyes, ¿verdad? De nosotros no va a salir el amar a los demás, de nosotros no va a salir el desear bien al prójimo, no va a salir de nosotros todas las cosas que nos piden las leyes. Entonces, sin Jesús, entonces en la historia nosotros estamos malditos, ¿verdad? Dice, el motivo de maldición es central en el concepto del pacto. Leemos en el Antiguo Testamento que los israelitas quebrantaron el pacto tanto comunitariamente como individualmente. Todos nosotros quebrantamos el pacto, lo cual significa que todos estamos bajo maldición. El mundo está maldito, nuestro trabajo está maldito, la serpiente está maldita, el hombre está maldito, la mujer está maldita. Todos estamos bajo la maldición de Dios. La maldición del pacto no era una especie de brujería o vudú. Ser maldito de Dios es estar excluido de su presencia y bendición. En contraste de ser bendito de Dios en el Antiguo Testamento era estar cerca de Dios, tener la luz de su rostro. Cristo cumplió esto de manera sustitutiva y eso lo enseña dramáticamente el apóstol Pablo. Y la Escritura, habiendo provisto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. Este es el evangelio, la promesa de bendición divina. Vemos ahí entonces que nosotros estamos bajo condenación. Y para que Jesús pudiese tomar nuestro lugar, Él tenía que ser maldición por nosotros, ¿verdad? Él se hizo maldición por nosotros. Cargó por nuestros pecados, cargó por nuestras culpas. Él fue molido, Él fue entonces humillado. La ira de Dios cayó sobre Él tomando nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Dice, desde luego los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace las cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Él se hizo maldito por nosotros para poder ocupar nuestro lugar, ¿verdad? El lugar que a nosotros nos correspondía. Este es el meollo del asunto. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, convirtiéndose en maldición por nosotros en nuestro lugar. Cuando Pablo sondea las profundidades de la expiación, llega al concepto de maldición. El precio del pecado es experimentar la maldición de Dios. Cristo se convirtió en maldición y fue entregado a mano de los gentiles.
Es significativo que no fuera matado por su propio pueblo, sino por los gentiles, que eran considerados gente impura, que vivía fuera del campamento. Y Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Gólgota estaba fuera de los límites de la ciudad. Tenía que ser llevado fuera del campamento, contado entre los gentiles y considerado impuro. Y Dios sumió al mundo en tinieblas, mientras Cristo estaba crucificado, indicando así que la luz del rostro de Dios se había retirado. Cristo gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27, 46. Tenía que ser desamparado porque el castigo del pecado es el abandono de Dios. Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes en lugar de nosotros, para que nosotros no fuéramos cortados. Entonces vemos ahí todo lo que implica la muerte en la cruz. No es simplemente un dibujo de escuela dominical que nosotros pintamos o versículos que nosotros aprendemos o solamente una muerte física, ¿verdad? Sino que había algo espiritual mucho más profundo y trascendente, ¿verdad?, que nosotros desconocemos. Entonces en la cruz también Jesús pronunció, entre todas las palabras que pronunció en la cruz, dijo también: consumado es, todo está hecho, todo está cumplido. Él había hecho todo, Él había derramado entonces hasta la última gota de su sangre por nuestras rebeliones, por nuestras culpas, para que nosotros podamos cambiar nuestra vestidura entonces de maldición, de pecado, de impureza y vestirnos de su justicia, indicando así entonces que nosotros aceptamos el sacrificio que Él ha hecho, ¿verdad? Nosotros repetimos después nuestras oraciones en el nombre de Jesús, amén, indicando así que nosotros agarramos, entonces aceptamos la justicia de Dios, indicando así que nosotros somos imperfectos, nosotros fallamos, pecamos aún, hay cosas que nosotros seguimos luchando hasta el día de hoy, tenemos vicios con los cuales nosotros luchamos también, pero que decimos nosotros por la justicia de Dios podemos presentarnos ante el Padre confiadamente, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, ¿verdad? Porque Cristo vivió esa vida perfecta que yo no podía vivir. Entonces eso nosotros indicamos en esa frase, ¿verdad? Entonces no tenemos que repetir las cosas simplemente porque todo el mundo lo dice, ¿verdad? Sino que tenemos que estudiar entonces la dimensión de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que trataba entonces este capítulo sobre la expiación sustitutiva. Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros podamos presentarnos confiadamente ante Dios y revestirnos de una justicia que a nosotros no nos corresponde. Todo por misericordia. Nosotros no hicimos nada para merecer el amor, el cariño, la paciencia, la misericordia, la gracia que Él nos muestra, ¿verdad? No, ninguno de nosotros que estamos acá en la iglesia estudiando es especial en algún sentido, ¿verdad? Sino que Cristo así lo quiso, Él lo decidió y Él nos escogió por alguna razón. Pero no hay nada bueno en nosotros que le impulse a Dios a escogernos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber siempre y tener siempre presente. La cruz de Cristo entonces muestra allí la gravedad del pecado, ¿verdad? Porque se necesitó la muerte de una persona inocente, ¿verdad? Justa, pura y divino como era Dios, como era Jesús, entonces para que nosotros podamos ser justificados por Dios.